como que el micrófono está fallando. Bueno, vamos a continuar con la descripción de la máquina de estados que estábamos viendo la vez pasada. Nos quedamos por ahí como en el paso número 5, ¿no? Sí. A ver, vamos a pantalla compartida. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿O todavía no? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, no sé si tenga que reinstalar el Teams porque últimamente todos los días me marca error al tratar de iniciar llamadas y siempre le estoy pidiendo a los alumnos que la inicien para poder dar la clase. Déjenme ver. Whiteboard. Bueno, ¿a quién le toca ir el día de mañana a la universidad? ¿Al grupo chico o al grupo pequeño? Sí, Sí, el pequeño. Ok, va. Aquí ahora nos toca a las 9, ¿verdad? Lleguen Sí. 9:15. Lleguen 9:15, por favor, porque desde las 9 no nos están dejando entrar. Entonces 9:15, porfa. Mientras dejen que cargue esto. Ok. Maldita máquina. Toda trabada. Profe, para la clase de mañana vamos a tener que llevar algún material. Ah, lo de su caja de herramientas con Arduino. Ok. Y LEDs, potenciómetro. Si tienes un sensor de temperatura como un LM35, fotorresistencia. Si no tienes, no te preocupes, con potenciómetros lo hacemos. Ok. Push buttons, LEDs, resistencias, varios valores. Profe, ¿Sí? mañana va a ser individual o en equipo los trabajos porque es que se me olvidó traerme mis cosas de mi pueblito. Ah, Y no para mira, comprar la ahí. idea era que, o sea, sí es en equipo, pero lo que yo quería es que cada quien armara su propio protoboard y su propio, o sea, por ejemplo, puedes usar el mismo programa que está usando tu compañero, pero Ah, yo ok. sí lo que quería es que cada quien tuviera su propio armado. Ahorita mañana pues ya no hay bronca pues, pero ya en las siguientes ocasiones pues ya te traes tu material, ¿no? Por favor. Bueno, lo que puedo hacer mañana es de que en vez de usar la misma tarjetita, usar nada más el puro Arduino programado y yo hago mi proto con las cosas. Ándale, así ya nada más montas sobre tu protoboard el Arduino, lo Ajá, cableas. sí, así. Así eso está. Ok, gracias. Muy bien. Dejen que está lentísima mi computadora. Chale. Fíjense, hace rato estaba abriendo Whiteboard y ya ni eso quiere abrir. Cómo me cae gordo esto. Luego el labio es pesadito, ¿eh? También es pesadito el labio. Sí consume bastante. Maldita sea, como tarda. Y es bien tarde.
Bueno, pues ahorita los 15 minutos que les voy a poder dar de clase, si ya alcanzamos a terminar, me parece. A escribir la maquinita de estados. Déjenme ver, ahí va, ya está pensando algo. Ahí está. Entonces vamos a abrir el proyecto. ¿Sí? Una pregunta sobre, por ejemplo, ¿cómo podría decirle? Cuando quiero prender o más las entradas analógicas, las 4, este, ¿cómo podría ser que, em, bueno, vámonos más básico. Ya ve que prende un LED, ¿sí? Ajá. Los 4 LEDs al prenderlos tienen que ser independientes, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. ¿Cómo le puedo hacer por medio de LabVIEW, tratarlo de conectar a sí mismo las entradas analógicas? No sé si me explico. Ok, mira. Yo lo que les recomendaría sería, pueden utilizar una estructura, bueno, es un while y dentro pones un case. Dentro del case tú vas a estar poniendo el bytes at port. El bytes at port dentro del LabVIEW equivale a preguntar if un serial.available. Es decir, que si hay dentro del buffer de entrada de la computadora en el puerto serial datos que leer. Entonces, si hay datos que leer, entras al caso true y entonces empiezas a leer. Una vez que empiezas a leer, lo que necesitas hacer es, ¿recuerdas que el parcial pasado les dejé que hicieran un programita que dividiera los strings entre comandos y entre valores? Entonces, para poder leer los push buttons y las entradas analógicas, desde Arduino tú necesitas mandar tokens, es decir, poner serial.print y entre el paréntesis el comando concatenándole el valor y luego hasta el final un asterisco, ¿no? Dependiendo de en qué momento quieres enviar ese valor. Es decir, si yo cambio el valor de un push button físicamente en el Arduino, cuando hace el cambio, que se envíe el token. De hecho, el programa que les pasé es como base un poquito, ¿eh? Nada más hay que irle agregando o quitándole cositas. Ahí ya está eso de que cuando detecta un cambio, envía el token. Tú desde el LabVIEW lo que necesitas hacer es recibir ese dato a través de la instrucción bytes at port. El bytes at port lo que hace es detectar si hay datos que leer en el serial. Es decir, cuando Arduino manda un dato, cuando el microcontrolador te manda un dato, la computadora recibe en su fila, en su buffer de entrada del puerto serie y se empiezan a acumular los datos ahí. Y entonces la función bytes at port lo que hace es detectar que hay esa fila, ¿no? Y entonces ya comparas o preguntas, a ver, el valor que me devuelve bytes at port es mayor que 0, que sería el homólogo a lo que hacemos en Arduino, que es preguntar if serial available mayor a 0. Aquí sería bytes at port y preguntarle con el mayor a 0. Entonces ya dentro del case pones el true. Perdón, dentro del true vas a leer la instrucción, ¿sale? Vas a leer lo que hay en el buffer de entrada. Una vez leído, lo que necesitas hacer es separar el comando y separar el valor. Y entonces dentro de otro case, que puede ir dentro del true o inclusive lo puedes mandar afuera, no pasa nada, afuera dentro del while, pero fuera del case, puedes incluir ahí lo que es un case donde lees el comando. Entonces, si el comando es, por ejemplo, AI 0, significa que estás recibiendo información del canal analógico 0. Pero si ahí es básicamente un case. En caso de que el comando recibido sea AI1, significa que estás recibiendo información del canal analógico A1. Si estás recibiendo, por ejemplo, DI5, significa que estás recibiendo el valor del canal digital en el pin 5.
dependiendo de cómo hayas inventado o cómo desarrolles tú también tu token, ¿no? Igual tú le puedes poner Panchito, Paquito, BI, B1, B2, según ese token, según ese comando que tú hayas definido, pues es el que tú enviaste desde Arduino, ese es el mismo que tú tienes que recibir. Y entonces en un case, yo lo que haría sería preguntar por ese comando y dependiendo del valor que estoy recibiendo, ejecutar X, Y o Z instrucción. Por ejemplo, ya actualizar el valor en una perilla, si es que es, por ejemplo, el potenciómetro. Inclusive puedo poner la función de escalamiento que ya llegamos a hacer y escalar no sé, la entrada que está conectada a un sensor de temperatura, una analógica, escalarla y que me dé el resultado ya en grados centígrados y no en un valor de 1000 a 23 o no un valor X, sino que ya escalarlo, ¿no? Entonces, las entradas analógicas, pues estaría bien que pudieras utilizar esa función de escalamiento para poder actualizar el valor en los indicadores con respecto a lo que estamos, con respecto a la unidad que estás midiendo. Si es temperatura, si es voltaje, si es corriente, si es presión, si es velocidad, X, Y, Z, ¿no? Según lo que estés monitoreando. Yo lo haría con un case. Ahora, ¿cómo harías para que convivan al mismo tiempo lo que es estar leyendo, pero también estar escribiendo? En paralelo, o sea, todo dentro del ciclo while. Después les voy a enseñar una estructura de programación, ahora que dominemos un poquito más la de máquina de estados. Eso ya es para el tercer parcial, ya mediados o finales del tercer parcial. Les voy a enseñar una estructura de programación. Más bien es un modelo de programación que se llama QMessageHandler. Y ahí ya conviven dos ciclos while en paralelo y los dos están funcionando al mismo tiempo. Entonces, en uno puedes trabajar la cuestión del monitoreo de entradas y en el otro, pues puedes estar ejecutando acciones. Pero ya eso después se los explico. Ahorita, por lo pronto, puedes dentro del mismo ciclo while, dentro del while, colocar dentro del while una estructura case y en paralelo otra estructura case aquí abajo. De hecho, profe, con las estructuras case, cuando yo metí una estructura case, quise poner así como los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, para ir leyendo una entrada, otra entrada, y así, ¿no? Después, adentro de ese case, intenté poner un case, pero con true y false. Entonces, cuando puse el true y false, para hacer más o menos lo que usted me decía, pero no sé si algo implique que no esté cambiando lo que es el case de 1, 2, 3 y 4. Si no le está cambiando es porque pero lo estás haciendo con respecto al token o lo estás haciendo con respecto a como pasos. ¿No? Con respecto al token, o sea, va Sí, a como un depender, o case, sea, metes el string del comando directamente al case selector, es decir, al ujú, signo de interrogación. Metes ujú. el cable rosita, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ajá. Y aquí, Entonces, entrecomillado doble, tú tienes que escribirle AI0 o AI1 o cual sea tu comando. Entre las comillas que te pone aquí, ahí tú tienes que escribir cuál es el comando. Aquí, ok, ok, ok. ¿sí? Cuando nosotros ponemos un enum, en automático te lo asocia, ¿no? No lo asocia. Pero acá no lo vas a tener en automático. Entonces lo que vas a hacer es tú manualmente, tienes tu case. Vamos a suponer que tienes un string, un cable rosita, y aquí tú le vas a poner I0, así. Y en el siguiente, en lugar de false, le vas a poner AI1. Y así te vas, Ujú. agregas otro caso, y entonces cuando el comando sea AI0, solamente ejecutará este caso, las instrucciones que tú pongas aquí adentro, que a lo mejor ya es escalar una señal, leer el dato y escalarlo y luego mandarlo al indicador o así. Ok,
Gracias, profe. Ajá, Profe, sí. esta BI que estamos haciendo, ¿lo vamos a usar el jueves? Este jueves no. Para el otro sí. No este, pero les voy a dejar un problema en el cual tienen que resolver una pequeñita máquina de estados y tienen que conectar el Arduino. Ahí ya van a hacer con algunas cosas físicas. Tienen que prender un LED o tienen que prender algo con una secuencia. O varios LEDs, pues. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Nosotros vamos a tener botones aquí en LabVIEW, pero también vas a tener, por ejemplo, un botón físicamente al microcontrolador. Y entonces yo les voy a decir una serie de pasos que tienen que hacer. Entonces tienen que diseñar la máquina de estados para poderlo resolver, ¿sí? Si quieren, hoy que es el día de mañana, no, mañana no va a tener chance para nada. El viernes les subo la actividad para que la vayan viendo y adelanten lo más que puedan para que el jueves, el jueves de la siguiente semana, los que les toca el jueves de la siguiente semana, pues puedan llegar como a solucionar problemas, ¿no? Y no empezarlo, sino ya adelantarle. Y aparte, pues tienen la otra práctica, ¿no? Que son varios incisos. Se los voy a dividir por prácticas, así como que el inciso A se los voy a dejar como práctica 1, el inciso B práctica 2, el inciso C práctica 3 y así. Entonces van a haber muchas actividades arriba. Y cada una va a valer, no sé, 2 puntos o 3 para completar el 30% de prácticas. Bueno, Ok, rápido. profe. Ya nos quedan 15 minutitos. Déjenme ver dónde está el apunte. Es este. Ok, entonces nos habíamos quedado en el paso número 5, me parece. ¿O 3? A ver, aquí lo traigo. Sí, el paso 5. El 4 ya lo habíamos desarrollado. Entonces nos vamos al paso número 5. Entonces, si vemos lo que nos dice el algoritmo del paso número 5, nos dice, a ver, verificar la posición. Ay, qué fea letra tengo. Verificar la posición del sensor de la placa. Entonces, si el sensor de la placa tiene un valor mayor o igual al set, es decir, a la posición deseada, el motor de la placa toma el valor de 0, 0 y me brinco al paso 6. Si no se cumpliera esta condición, el motor de la placa tendría un valor de 0, 1 y me quedo en el paso 5. Entonces, es sensor de la placa. Aquí lo que me interesa. ¿Qué sucede mientras con el motor de rotación? No se ve modificado, por tanto, lo que tenía en el estado anterior lo tendré actualmente. ¿Sí se acuerdan lo del estado siguiente y el estado presente, verdad? Más o menos. Sí. Ajá. Sí. Pues prácticamente aquí nuestros valores están actualizando su valor. ¿Recuerdan que había algo bien extraño que era que el estado presente o el valor presente toma lo del estado siguiente? Así como que estaba bien extraño porque decías, ¿cómo el presente va a tomar el siguiente? Pues aquí pasa algo similar, ¿no? Tú aquí le dices cuál es el estado que quieres que tenga en el próximo ciclo. Entonces, cuando estamos diseñándolo de esta manera, déjenles pongo aquí las bolitas. Por ejemplo, este es el paso número 5, paso 5, y tengo mi paso 6. Es estado siguiente con respecto a dónde me encuentro. Yo estoy ahorita aquí, pero hagan de cuenta que la referencia que tomo de decir que el estado presente toma el valor del estado siguiente es con respecto a este. Si yo estoy en el paso número 6, yo voy a decir, ok, mira, el valor presente, el valor que yo tenga actualmente en mis salidas, va a corresponder al siguiente, pero en el estado anterior. Entonces, es como referente a todo es relativo, ¿no? Es relativo al paso siguiente. Entonces, si yo estoy aquí, digo, ok, mi valor presente, tomar el valor de lo que tenga respecto al siguiente del paso pasado.
está extraño, pero pues así es. Entonces, bueno, ya dijimos que el motor de rotación no se ve afectado en el paso 5, ni el motor del sistema, solamente el motor de la placa. Voy a poner aquí una comparación mayor o igual que, ya que es justamente la pregunta que hay que hacer aquí. Si el paso 5, la pregunta es si el sensor de la placa tiene un valor mayor o igual a la posición deseada. Entonces, por eso la pregunta es mayor o igual. Ubico cuál es el sensor de la placa, es este de aquí. Entonces, si este tiene un valor mayor o igual a la posición deseada de la placa, que es este valor de acá, entonces pongo un case. Este hilo no se ve afectado porque está por detrás, entonces no pasa nada. Nada más sí lo pongo por acá abajo para que no se confunda. Y ok, si se cumple esa condición, me brincaré al paso siguiente, es decir, al paso 6. Y si no se cumpliera, me quedo en el mismo paso. Ahorita pongo lo del motor. Ahí está. Ahora, cuando se cumple, ¿qué sucede con el motor de la placa? El algoritmo me dice, si se cumple la condición, el motor tendrá el valor de 0,0. Si no se cumple, el motor tendrá el valor 0,1. Entonces digo, ok, vamos a poner, déjenme voy acá al paso 4 para copiar el arreglo, el arreglo constante que me dice los valores. Ok, ahorita lo voy a dejar y voy a empezar a hacer copias de este. Ahí estamos. Y entonces si se cumple, el motor tendría que apagarse. Ya está. Con esto le mandaría un 0,0 al motor de la placa. Si no se cumpliera, el motor de la placa va a tener el valor 0,1. Ahí estamos, ¿vale? Ahorita todavía no puedo probar porque tengo el icono de run quebrado, está roto. ¿Por qué? Porque tengo errores en los túneles. Siempre todos los túneles deben de tener su relleno sólido para que pueda funcionar. ¿Y por qué ahorita mi túnel tiene fondito blanco? Estos de aquí, porque no todos los casos, no en todos los casos le estoy poniendo un valor. Entonces, como no sabe qué valor ponerle, me dice, no, espérame, mejor marco un error. Es probable, o más bien es posible seleccionar el túnel y de ponerle que use un valor por default, que normalmente es un 0. Use default if unwired, es decir, que utilizar el valor por default si está descableado, ¿no? Entonces, si hago esto, fíjense cómo cambia el icono, se rellena, pero todavía queda un puntito blanco allá adentro, ¿no? Indicándome que se está usando un valor por default. Va, entonces ya terminamos el paso número 5. Ahora vámonos al paso número 6. Y el paso número 6 nos dice verificar la posición Z del sistema. No, el de rotación. La pregunta es, si el sensor de rotación tiene un valor mayor o igual a 360, el motor se apaga, el de rotación. Y nos brincamos al paso 7. Si no, el motor de rotación toma el valor de 0,1 y me quedo en el mismo paso. Entonces igual, voy a poner un mayor igual que. Cuando se está repitiendo mucho la misma secuencia, inclusive pudieras ponerle desde el paso número 5, darle clic derecho y ponerle duplicate this case, duplicate case. Entonces lo que hace es, todas las instrucciones que se encuentran adentro se duplican y me agrega un nuevo paso, ¿no? Ahorita ya no lo hice así, ahorita ya es más fácil que termine así. Entonces, sería el sensor de rotación. Pregunto por el valor del sensor de rotación y pregunto si este es mayor a 360. Entonces aquí le voy a poner una constante. Create constant 360. Hago la estructura case. Estamos.
Y ahí está. ¿Qué sucede con el motor de la placa? Se mantiene su valor, no se modifica. Entonces, este sería tal cual. ¿Qué sucede con el motor de Z? Tampoco se modifica su valor, entonces lo paso tal cual. Ahí está. Y el que modificamos ahora es el de rotación. Entonces voy a agarrar este. Si se cumple la condición, apago el motor de rotación. Si no se cumple, el motor de rotación toma el valor de 0,1. ¿Qué sucede mientras con los pasos? Si no se cumple, me quedo en el mismo paso. Y si se cumple, me brinco al paso número 7. Ahí estamos. Ahora, estando en el paso número 7, la pregunta es si el sensor de rotación tiene el valor de menor o igual a 0, el motor de rotación se detiene y nos brincamos al paso 8. Si no, el motor de rotación tomará el valor de 1, 0 y me brinco al paso número 7. Entonces igual, el motor de la placa se mantiene, el motor del sistema se mantiene y voy a poner aquí una comparación menor o igual. Aquí ya cambió la comparación, pero al final de cuentas es una condición. Se cumple, me brinco al siguiente. No se cumple, me quedo. Ahí está. Entonces lo que voy a preguntar es por el sensor de rotación. Si el sensor de rotación tiene un valor de 0, create constant, 0. Ahí está. Lo que vamos a hacer es decirle que se brinque al paso número 8. Me brinco al paso 8. ¿Y qué pasa con el motor? Se detiene, ¿no? Si no se cumpliera, entonces lo que hacemos es decirle al motor que cambie de la polaridad, que se mueva hacia el otro lado. Entonces cambia el sentido de giro del motor y nos quedamos en el mismo paso. Ahí está. Ahora nuestro paso número 8 nos dice si el sensor de la placa tiene un valor menor o igual a 0, entonces el motor de la placa se detiene y me brinco al paso 9. Si no se cumpliera, el motor de la placa toma el valor de 1, 0 para que gire hacia el otro lado y me brinco y me quedo en el mismo paso. Entonces igual ahora, el motor de rotación mantiene su valor, el motor del sistema mantiene su valor, entonces lo cableo, y el motor de la placa es el que se modifica, ¿verdad? Entonces le pongo la estructura case. La pregunta es si es menor o igual a 0. Comparación menor o igual. Pregunto por el sensor de la placa, que es este de acá. Y aquí le pongo una constante 0. Entonces, si se cumpliera, detengo el motor de la placa y me brinco al paso siguiente, que sería el 9. Y aquí me mantendría en el mismo paso. Entonces lo puedo dejar como paso 8 o cablearlo así como lo estoy poniendo. Ahí está. Y el paso número 9, déjenme ver la hora.
híjole, a ver. Pregunto rápidamente. El paso número 9 es, si el sensor del sistema es menor o igual a 0, el motor del sistema se detiene, me brinco al paso 10. Si no, el motor toma el valor de 1, 0 y me quedo en el mismo paso. Entonces sería, el motor de rotación se mantiene, el de la placa se mantiene, y el que voy a modificar es el motor del sistema. Pongo mi estructura case. Hago la pregunta si es menor o igual. Y voy a detectar el sensor del sistema. Y hago la pregunta si es menor o igual a 0. Create constant. 0. Ahí está. Si se cumpliera la condición, el motor se detiene. Si no se cumpliera, se detiene y me brinca y me voy al paso número 10. Si no se cumpliera, el motor rota hacia un lado y me queda en el mismo paso. ¿Vale? Y me queda el último paso, el 10, rapidísimo. La pregunta que me hace el paso 10 es si el botón de inicio es igual a 1, me brinco al paso 0. Si se fijan, no modifico los motores, por tanto los motores pasan tal cual. Motor pasa tal cual. Motor pasa tal cual. Y lo que hago es preguntar por el botón de inicio. Entonces, el botón de inicio está aquí. Si se cumpliera, que es un 1 lógico, me brinco al siguiente paso. Perdón, al paso inicial. Al paso 0. Si no se cumpliera, me mantengo en el mismo lugar. Ahí está. Ya no me marcó ningún error. Y entonces, si ejecuto esto, fíjense, ahorita el sensor de la cama está en off. Ay, los tamales. La posición deseada ahorita en los milímetros de la placa la tengo en 0. Lo voy a modificar, por ejemplo, a 150. Posición del sistema le voy a poner 230. Y ahí está. Este es el sensor de rotación, este es el sensor de la placa y este es el sensor del sistema. Suponiendo que está en condiciones iniciales de trabajo, pues ahorita estaríamos en el paso número 1. La siguiente sesión se los pongo como en slow motion para que lo vean. Ahorita presiono el botón de inicio. No hace nada porque el sensor de la cama no está en posición. Entonces, si yo hago esto, fíjense cómo ahora, ya cuando estaba el sensor de posición y pulsé el botón, el motor del sistema se activó. ¿Qué es lo que provocaría? Que empezara a desplazarse. El motor gira y entonces el sensor detecta que se desplaza el mecanismo. Cuando llegue a los 150, no es cierto, no es este. Este es el del sistema. Es este. Cuando llegue a los 230, se va a detener y se va a activar el de la placa. Ahí está. Se detuvo el del sistema y se empezó a mover el de la placa. Entonces la placa se va a detener, perdón, se empieza a mover, se empieza a desplazar, el sensor va detectando que hay movimiento y cuando llegue a los 150 se detiene y va a empezar a rotar. Ahí está. Se detuvo y empieza a rotar. Ahora, va a comenzar a rotar y cuando llegue a los 360 grados se va a detener y va a girar y va a cambiar la polaridad, es decir, va a cambiar de giro. Del sensor de rotación detecta que va girando, llegó a los 360 grados y entonces lo que hace es cambiar la polaridad y entonces va a provocar que se regrese, ¿no? Cuando llegue a los ceros se detiene el motor de rotación y el de la placa se va a activar.
se activa este lado, entonces el sensor de la placa va a empezarse a subir. Cuando detecte que ya llegó a la posición de 0, se detiene y el motor del sistema empieza a funcionar. Ahí está el motor del sistema. Entonces detecta el motor del sistema, se empieza a desplazar y cuando llegue a 0, se detiene y ahí está. Si yo pulso perdón, aquí, vamos a suponer que se modificó o algo así, pulso el botón no arrancó porque yo tengo que volver a pulsar el botón y otra vez vuelve a comenzar todo, ¿no? Entonces al final en el paso 10 era pulsar el botón para que volviera al paso 0. Y en el paso 0 era que se cumplieran las condiciones iniciales y luego pulso el botón y vuelve a arrancar, ¿ok? Entonces, pues prácticamente aquí está. Déjenme guardar. Ya estamos, pues ya, de hecho ya me pasé de tu 5 minutillos. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna duda, sino ya para cerrar la clase y nos vemos el día de mañana quien nos toque. No, profe, todo bien. Sale. Gracias, profe. ¿No hay dudas, pues? No, profe. Chimao. No, todo bien.